Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? ChatGPT, una herramienta brutal, que todos seguro que habéis oído hablar de ella, incluso algunos la habéis utilizado alguna vez. Yo he visto utilizarla para escribir código, por ejemplo. Le pides que te haga una aplicación de algo y ¡pum! Te escribe código. Le pides que te escriba un script, te escribe un script. La pregunta es, ¿sirve también para escribir música? ¿O intentar escribir música? Bueno, la idea es intentar ver o averiguar qué tal lo hace, ¿no? Ver si lo consigue. Yo para empezar aquí, le he hecho la primera pregunta muy básica, ¿vale? Me pregunta, oye, ¿qué es el Doom Metal? Y me ha dado una descripción bastante sintetizada, corta, de qué es el Doom Metal, bastante precisa, está muy bien. Tiene tres principales características, en realidad cuatro, pero tres, que son tempo lento, guitarras pesadas y distorsionadas, con mucha distorsión normalmente, y un ambiente oscuro, ¿vale? Luego la temática ya iría aparte. Aparte de eso, pues normalmente las guitarras suelen estar afinadas en afinaciones bastante bajas. Aparte, la verdad es que el bicho este es listo. Me ha dado 5 subgéneros, digamos los principales 5 subgéneros del Doom Metal. Traditional Doom, Funeral Doom, Stoner Doom, Switch Doom y Gothic Doom. Cada uno una descripción sobre sus particularidades específicas de cada subgénero. A título personal, a mí el que me gusta es el Stoner Doom. Es un género que llevo escuchando muchísimo tiempo y es mi favorito de todos estos, a pesar de que me gustan todos y he escuchado todos. Pero bueno, yo la verdad es que siempre he sido de este subgénero, sinceramente. También del Sludge Doom, pero sobre todo del Stoner. También Stoner Rock y Stoner Metal. Bueno, después de esto, he dicho, oye, vamos a ir un poquito más allá. He dicho, oye, ayúdame a escribir una canción de Doom Metal. Y el bicho este, es que la leche. Y ¡pum! Me da un título incluso de la canción y me la escribe. Con su verso 1, coro, verso 2, puente, otra vez el coro, verso 3, bueno, más claro he dicho, a mí no me interesa esta parte, bueno, no me interesa. Yo no canto, creedme que no me queréis escuchar cantar, ¿vale? Pero solo quería ver hasta dónde podía llegar esto. La verdad es que es increíble. Te digo, te lo he escrito todo, facilito. Después de esto, he querido ir un poquito más allá y le he dicho que me ayude, ojo, cuidado, con la semántica, que me ayude a componer, perdón, una canción de un metal. O sea, que me ayude, no que me la escriba o que me la componga. Yo no sé si tú le pides que te la componga, te la compondría. Y bueno, básicamente me ha dicho, me ha dado una serie de pasos de cómo tengo que hacerlo. Vale, imagínate que yo no tengo ni idea de qué hace el Doom Metal aquí. Me ha salido la definición, me ha salido la definición esta de que es lento, o sea, que tiene un tempo lento, guitarras muy pesadas y distorsionadas, ¿vale? Yo no tengo ni idea, pero me ha dado una definición y luego me ha dado los pasos a seguir. Primero, seleccionar la temática. Bueno, típico de no vas a hacer una canción de un metal sobre, yo que sé, flores y colores o sobre amor. Bueno, puedes hacerla, evidentemente, pero suelen ser pues temáticas oscuras, dolor, desesperación, ocultismo, aquí lo pone. Paso 2. Elegir la afinación y los riffs, ¿no? Yo te digo que mi afinación en esta canción, yo voy a hacerlo en drop C, en drop Do, como querías llamarlo. Aquí te lo pone. Normalmente downtoned guitars, C o B. ¿Vale? Son las típicas, así guitarritas bajas, ¿eh? Suenan bien grave. Bueno, para conseguir un sonido profundo y pesado. Luego te da aquí un ejemplo de un arreglo, ¿vale? No es la leche, pero bueno, curioso que te dé un ejemplo de un arreglo con una mini tablatura. La verdad es que ChatGPT es la leche. Luego, paso 3, te dice que hagas la estructura de la canción, con intro, verso 1, coro, verso 2, etc. En mi caso, yo utilizaba una base de una batería MIDI de base, que al tener que seguirla, pues la estructura no he seguido esta misma, pero bueno, básicamente he hecho una intro, un preverso, un verso, un coro, un coro, más o menos he seguido. Luego cuando escuchéis la canción lo iréis viendo. No repito riffs, me parece que no repito riffs, pero sí un poco de, bueno, una estructura básica. Luego te dice seleccionar la batería y la base, el bajo, perdón. Yo en mi caso ya lo he dicho, utilizo una batería MIDI de base de WAV Studio Drum, creo que se llama. Os dejaré el link en la descripción. Y que el bajo básicamente tiene que seguir la guitarra, por así decirlo, para darle un sonido más profundo, más grave, ¿vale? La parte 5, de las vocales, sería la voz, sería seguir esto, pero yo no voy a cantar, así que no os preocupéis por esa parte. Pero no queréis escucharme cantar. Y luego la dinámica y la atmósfera. En este caso se refiere a que le añades, pues, por ejemplo, pues añadirle un teclado de fondo, un piano, una guitarra en limpio, algún instrumento, lo que quieras de fondo para darle más dinamismo a la canción. Eso ya va a gusto de cada uno. Luego que, bueno, que grabes y que mezcles y que finalices y pulas la canción. Básicamente te dice cada uno de los pasos que tienes que hacer
Y eso sumado a la definición que te ha dado Doom Metal, pues aquí lo tienes. Yo no sé si yo le pido que me componga la canción, él me la compondría, ¿vale? Pero está claro que por lo menos lo que es ayudarme, ¿vale? Yo digo, supongo que yo no tengo ni idea de Doom Metal y me explica cómo tendría que hacerlo. La verdad es que te lo pone bastante fácil. Ahora vamos a probar. Voy a preguntarle, oye, ¿y si me escribes, si me compones la canción tú, ChatGPT, qué me dirá? Ya digo que la canción la he compuesto yo. Yo solo he seguido los pasos, digamos, que habría que seguir según el ChatGPT. Y tal cual. Yo he añadido a mi gusto ciertos elementos como el tempo pesado, o sea, tempo lento, guitarras pesadas, la distorsión. He tirado un poco más de fuzz. Y bueno, en definitiva eso. He añadido el tritono, por cierto, el tritono, que es básicamente cuando hay tres tonos de diferencia entre dos notas, ¿vale? Pero yo simplemente he seguido los pasos que me ha dado ChatGPT. Yo no quiero tampoco que me escriba. La idea es que si yo quiero componer algo, pero no tengo mucha idea de cómo hacerlo, si, o sea, en plan, yo no sé mucho de Doom Metal, pero si ChatGPT me puede dar ejemplos. Por cierto, en el caso de yo no tengo ni idea de Doom Metal, el ChatGPT me ayuda. El ChatGPT, aquí no lo he comentado antes, pero te pone grupos. En cada uno de los subgéneros te pone grupos. Por ejemplo, Black Sabbath, Candlemas, Saint Vitus, Stoner te pone Electric Wizard y Sleep. ¿Vale? Entonces, no solo te da la definición del Doom Metal, sino que encima te da ejemplos. Que tú son grupos que no conoces, pero tú puedes ir a escucharlos y ya te vas haciendo una idea de cómo tiene que sonar. O sea, no solo te dice en qué consiste, también te da grupos de ejemplo para que tú también puedas ir a escucharlos y decir, ah, mira, tiene que sonar como esto. Claro, es un ejemplo de imagínate que yo no tengo ni idea de Doom Metal, pues te pone hasta los ejemplos. Y ahora vamos a ver qué dice, o qué hace, mejor dicho, si yo le pido que me componga la canción. Vale, parece que le pido que me la componga. Claro. Es una representación simplificada. Otra vez me dice lo mismo. Le dice más o menos lo que tengo que hacer. Pesada, guitarra lenta, con un sonido, una atmósfera oscura, así de este estilo. Nada, básicamente me ha hecho lo mismo que al principio. Pero bueno, me da ejemplos. Y si yo le pido... Si le pido que me haga un... Me da algo muy sencillito. Bueno, aún así no está mal, te da aquí una tablatura y todo. Pero aún así, mira, mira. Aquí un ejemplo básico, fácil, sencillo, de un riff en drop C, que es la afinación que utilizo yo. La verdad es que es increíble, porque tú le pides que te haga algo y el cacharro te lo hace. Tened en cuenta que ChatGPT 3.5, creo que hay una versión 4, no la he utilizado, estoy utilizando el 3.5. Pero desde luego, increíble, espectacular. Bueno, ahora escucha la canción, por favor. A ver qué os parece.